Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Buenas tardes. Ramiro. Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Ramiro Escobar La Cruz es periodista, docente universitario. Además, está especializado en temas de política internacional y temas ambientales. Es magíster en estudios culturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un diplomado en comunicación y medio ambiente por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Además, es licenciado en comunicación social. Bienvenido, Ramiro Escobar. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hola, Jonathan. Hola, César. ¿Cómo están? Gusto verlos y escucharlos. Sí. Estoy bien encuadrado, ¿no? ¿Y me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, te escuchamos muy bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok. ¿Cómo ves la situación internacional en este momento con Trump, ¿no? Con la asunción de Trump. Bueno, es una situación turbulenta, complicada, ruda, diría yo. Yo decía eso en una columna que publiqué ayer o que me publicó La República ayer. Yo dije, bueno, ese es el tiempo de los rudos, ¿no? Eh, Todo tiende a imponerse. Trump ha dicho que va a imponer la paz por la fuerza, esas han sido más o menos sus palabras, casi exactamente. Han ninguneado a Zelensky como si fuera un convidado de piedra en un asunto tan que involucra tanto a Zelensky como la guerra con Rusia. Está conversando con Rusia directamente, prácticamente ninguneando a Zelensky. Después tuvo la delirante idea de convertir la Franja de Gaza en una riviera Oriente Medio, algo que felizmente significó el rechazo de buena parte del mundo. Eh, entonces es un tiempo turbulento, un tiempo rudo, un tiempo donde eh, estas visiones extremistas del mundo, impositivas, tienden a ganar espacio. Se saben ya los resultados de las elecciones en Alemania. Conservadores. Alternativa por Alemania, el grupo de derecha, segunda, segundo, no tiene muchas posibilidades de formar gobierno. Alemania, el gobierno se forma con la mayoría parlamentaria, pero de todas maneras, Alice Weidel, que es la líder de la Alternativa para Alemania, ha dicho que está dispuesta a formar gobierno. Merz, que es el que ha ganado de los conservadores del CDU, ha insinuado ya prácticamente que no, lo que sugiere que haber una coalición con la socialdemocracia y los verdes u otro grupo. Pero de todas maneras, que este grupo de ultraderecha gane espacio es preocupante, ¿no? Y preocupante también que alguien como Elon Musk, que es el capitoste de Trump, digamos, casi su lugarteniente, digamos, ha estado apoyando directamente a este grupo, ¿no? Son cosas que antes no se veían en el mundo, digamos, Estados Unidos era muy cauto con las elecciones europeas, entonces ahora todo se está revolviendo y yo siento que estamos ingresando a un tiempo de un orden imperial, digamos, así lo ha llamado un colega del país, creo que tuvo razón, Andrea Rizzi lo llamó así, ¿no? En el cual, o sea, Rusia, Estados Unidos e incluso China están como barajando las cartas de nuevo y un bloque como la Unión Europea está perdiendo terreno, pero creo que las afinidades, por ejemplo, entre Putin y Trump, y eventualmente Xi Jinping, aunque China tiene juego propio, se dan más por el lado no tanto político en el sentido tradicional, no son tanto afinidades de izquierda, derecha, sino afinidades ideológicas antiprogresistas, digamos. Si tú le preguntas a los tres si están de acuerdo con el matrimonio igualitario, por señalar un caso, No, claro. te van a decir que no, pues no. Claro, exacto. Entonces creo que leer lo que está pasando, ¿no? Por ese lado más sociocultural, si quieren, ¿no? Sí, me parece también un poco, no sé, contradictorio, extraño que sí, pues se sientan esta afinidad, estos líderes que tengan pues bueno, ya han perdido ya prácticamente el tacto diplomático, por así decirlo, pero entre ellos sí conversan, pero todos o la mayoría de ellos son nacionalistas, entonces por ahí en algún momento sus intereses van a chocar porque prácticamente ellos ven
el interior de su país como lo más importante y lo de afuera lo menos importante, ¿no? Entonces, por ahí me parece que podría ser eso, haber un choque entre estos grandes, entre comillas, aliados. Sí es posible, pero Eric Hobsbawm, un historiador británico muy interesante, él sostenía que en la Guerra Fría, por ejemplo, la Unión Soviética y Estados Unidos tenían un tácito pacto de no agresión, a pesar de que verbalmente y a nivel de espionaje o digamos, varias escaramuzas, en el fondo, decía Hobsbawm, estaban como muy conscientes de que nadie iba a apretar el botón, de que para una tercera guerra mundial, ¿no? Claro, entonces creo que acá está pasando algo por el estilo, ¿no? Es como que Putin y Trump conversan y dicen, mira, ok, ya, yo me quedo con una parte de Ucrania y, a ver, no te fastidio, tú tienes sus zonas de influencia, tú impides, digamos, que la OTAN o la Unión Europea se meta en mi zona, ¿no? Estoy hablando en términos muy resumidos, ¿no? Esto es bastante más complejo, por supuesto, ¿no? Pero es como repartirse zona de influencia y con un ingrediente que me parece fundamental, que se ve sobre todo en Estados Unidos, que es algo que ha señalado Yanis Varoufakis, el ex ministro de Finanzas griego, que es el poder de las tecnológicas, ¿no? Lo que Varoufakis llama el tecnofeudalismo, ¿no? No es casual que Musk esté ahí, que además en la investidura de Trump hayan estado Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. Entonces hay un mundo que se está reconquistando. Y ojo que China también está entrando por ese lado, ¿no? Con TikTok. Sí, con Huawei, con TikTok, ¿no? Entonces es un mundo que se empieza a digitar de otro modo, donde la sensación que yo tengo es una sensación no solo psicológica, sino casi corporal, es que se están imponiendo lo más fuerte, ¿no? O sea, una especie de lógica del aplastamiento, el poder vertical en varios lados, ¿no? Y casi como que los países intermedios o peor aún los países menos poderosos tienen que aceptar una lógica el más fuerte. Los aires de matón de Trump van por ahí, ¿no? Se siente con derecho a decir cualquier cosa, y el propio Elon Musk y Javier Milei, que es un furgón de cola ellos, aunque es increíble, pues Milei no se da cuenta que hasta a él le van a poner impuestos. Sí, creo que no sé muy bien lo que está pasando, ¿no? Lo de Milei es un poco extraño, ¿no? Porque él se hace el muy fuerte, se hace el muy valiente con el resto, con su oposición, etcétera. Incluso no quiere reconocer lo de la criptomoneda. Pero cuando llega a Estados Unidos es como un perrito que mueve la cola, ¿no? Le regala la motosierra esta a Elon Musk y es como que lo siento como que matón para los míos, para acá, para América Latina, pero ya sé quién es el jefe, ¿no? Me parece que un poco va así la lógica de los líderes latinoamericanos. También me parece un poco esa actitud la de López Aliaga. Puede ser un poco así esa sí, va por ahí la cosa, porque fíjense que fijémonos, ¿no? Que el propio Trump le ha dicho que a Argentina también le van a subir los aranceles, ¿no? O sea, ¿cuál es la ventaja para él? No entiendo, ¿no? Entonces, es una actitud penosa y creo que a propósito de Javier Milei conviene mencionar otra cosa, ¿no? Y es que yo pocas veces he visto, no es que nunca, ¿no? Digamos, pasa en nuestra vida cotidiana, también ha pasado en la historia, ¿no? Pero ahora siento como que es más intenso, ¿no? Esto de que tú veas, digamos así, clamorosas evidencias de algo y no te la quieras creer, ¿no? Por ejemplo, la criptomoneda promovida por Javier Milei y su posterior justificación es tan parecida a esa frase que acá hizo penosa historia: no se cayó, se desplomó. ¿Qué es lo que dijo Milei? No la promoví, la difundí. Increíblemente mucha gente se lo cree. Pero él no solo lo repitió, sino lo citó y recomendó, ¿no? Entonces al final sí la publicitó, pues. No, ¿no?
Claro, pero fíjate cómo habla, cómo ese verbo, ese lenguaje se parece, ¿no? Es Claro. decir, El no tienes ahí reconocer. las palabras clamorosas, no Claro, reconocer la realidad. Ya estamos en una era negacionista, ¿no? Eso es a lo que nos ha llevado a la claro, extrema derecha. Y negacionista el cambio climático también, ¿no? No hay que olvidar que Milei, Sí. Trump y el propio Putin son negacionistas o cuando menos escépticos del cambio climático. Son los que más, Rusia y Estados Unidos con Trump, no con Biden, son los menos entusiastas en llegar a acuerdos en las conferencias del clima, ¿no? Entonces, no es y Milei lo ha dicho, me parece que es un cuento, la izquierda, etcétera. Entonces, digamos que todo va junto, ¿ya? El ser antimigrante, el ser antilucha contra el cambio climático, el ser antiderechos de la comunidad LGTBI o antiampliación de los derechos de las mujeres, ¿no? Es un solo paquete que forma parte de un pensamiento neoconservador contemporáneo. Y curiosamente, Putin también está en esa clave, ¿no? Háblale a Putin de la comunidad LGTBI que tiene serios problemas en Rusia, ¿no? Entonces a mí no me extraña que estén conversando, ¿no? Son parientes ideológicos en ese sentido, no en el sentido estrictamente político. Por eso me parece un error de la izquierda pensar que plegarte a Putin, ya que estamos haciendo la prueba delante de nosotros nuevamente, ¿no? Plegarte a Putin es estar en contra de Estados Unidos, por lo menos en este momento no, bueno, mira lo que está pasando, ¿no? Entonces, es muy difícil descifrar lo que ocurre en ese tiempo, pero bueno, me parece que, como yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Cualquiera de nosotros puede tener simpatías, todos tenemos una ideología, todos tenemos nuestro corazoncito, el color que sea, pero uno tiene que reconocer la realidad. Respira un poco, mira lo que está pasando y no, como decía Carlos Fuentes, el escritor mexicano, una idea es algo que tú tienes, una ideología es algo que te tiene a ti, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, es importante darse cuenta qué está pasando realmente en el mundo, ¿no? Cierto. Yo quería hacer una comparación entre lo que sucede en esta guerra entre Rusia y Ucrania y este conflicto entre Israel y Palestina que se ha tornado en un genocidio. Entonces, ¿cómo ha reaccionado la comunidad internacional en estos dos casos? ¿Cómo ves esta reacción, Ramiro? Bueno, creo que lo de Ucrania es algo... Todas las guerras son un espanto, ¿no? Albert Camus, el escritor francés Nobel que murió joven, decía que la guerra es de la muerte del espíritu humano, ¿no? Entonces todas las guerras son monstruosas, son despiadadas, ¿no? Pero lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es realmente monstruoso, ¿no? Es monstruoso, ¿no? Y lo que ocurre en Ucrania también es monstruoso, pero es, digamos, el volumen de la desgracia. O sea, un solo muerto es importante, pero la magnitud de la desgracia y la violencia en la Franja de Gaza es realmente... Hay más de 46.000 fallecidos según el Ministerio de Sanidad de Palestina. Y ojo que hay estimaciones... Son cifras oficiales. Que son bastante... Claro, porque esas cifras son solamente de los cadáveres que llegan a los hospitales. No están contando los que están bajo los escombros. Entonces, creo que fíjense la diferencia, ¿no? Cuando Putin ataca a Ucrania, se le bloquea por varios medios, ¿no? Se bloquea medios de comunicación rusos, bancos rusos. Claramente para mí Putin fue el agresor, ¿no? Invadió un territorio soberano, ¿no? Pero cuando Netanyahu hace y sigue haciendo lo que hace, la reacción de Occidente no es igual, ¿no? De lo que podemos llamar Occidente con toda la discusión que eso puede tener, ¿no? Es una reacción menor, más medida. Se le critica, por supuesto, no es que no, el gobierno de España le ha criticado, el de Portugal también, varios gobiernos europeos, pero Estados Unidos no. Estados Unidos no. Y Biden, que fue muy severo con Putin, no ha sido severo con Netanyahu, ¿no? Y ahora, y hay una cosa que me sorprende mucho a mí es
como alguna gente equiparaba, digamos, y eso es algo que, nuevamente, en la lógica de lo que decía yo hace un momento, no hay que respirar y ver lo que está ocurriendo. Durante la campaña norteamericana, alguna gente decía que Biden y Trump eran lo mismo, ¿no? Eran lo mismo, ¿no? El imperialismo de siempre, y claramente no iba a ser así, ¿no? Trump está haciendo peor, ¿no? Lo está demostrando, ¿no? Esa propuesta de la Riviera de Oriente Medio en Gaza es una propuesta cruel, ¿no? Se quiere controlar Gaza ahora. Sí. Claro, no tiene ningún interés de promover un acuerdo de paz, no tiene interés en promover los acuerdos de Abraham, que son acuerdos con gobiernos árabes para que establezcan relaciones con Israel a cambio de ayuda económica y militar, ¿no? Entonces, creo que, o sea, la reacción de Occidente, del bloque occidental, de la propia Europa frente a lo que ocurre en Israel no ha sido una reacción suficiente, ha sido muy limitada, a veces muy suave para la magnitud de lo que está ocurriendo, ¿no? Y creo que hay que ser una respuesta muy firme, exceptuando algunos gobiernos que creo que sí han sido bastante claves y que se han ganado pleitos con Israel, ¿no? Sí, ¿no? Tengamos en cuenta que Estados Unidos ha financiado la guerra de Israel, en este caso hacia Gaza, ¿no? Según un informe de la Universidad de Brown, más de 17.900 millones de dólares destinó a Estados Unidos en el último año, desde octubre del 2023 hasta septiembre del 2024, ¿no? Entonces, y sobre todo con Biden, ¿no? Con Biden hubo ese aumento. Entonces, es muy preocupante que Estados Unidos haya financiado esta guerra y las consecuencias han sido nefastas, ¿no? Se ha producido un genocidio, ¿no? Entonces, esto es muy preocupante, ¿no? Entonces, ¿por qué cree usted que Estados Unidos se opone a la creación de un Estado palestino, ¿no? ¿Por qué sigue apoyando a Israel a través de los años y no a los palestinos? Bueno, en teoría, algunos miembros del Partido Demócrata y hasta el Partido Republicano sí están de acuerdo con el Estado palestino, lo han dicho más de una vez. No es, Estados Unidos no tiene una sola posición, digamos, ¿no? Pero en los hechos, cuando se desata la represalia israelí, ¿no? El establishment, digamos, del poder norteamericano se puso a favor de Israel, a pesar de los pálidos llamados de Joe Biden y la propia Kamala Harris de tener en cuenta la vida de los palestinos. En los hechos se siguieron mandando armas. Trump ha hecho algo peor, ¿eh? Ha liberado unas armas que Biden, en medio de toda su actitud medrosa, no autorizó que se enviaran, ¿no? Trump se ha autorizado el envío de estas armas, que son unas armas, incluso unas bombas incluso más fuertes. Entonces yo creo que la razón por la cual Estados Unidos apoya a Israel y no se compra el pleito del Estado palestino a profundidad, digamos, con convicción, es que Estados Unidos, los gobernantes de Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que el pueblo norteamericano ha ejercido resistencia, incluso de parte de la propia, como de parte de una parte de la comunidad judía norteamericana está en contra de lo que está ocurriendo, ¿no? Ha habido protestas incluso. Sí, cierto, cierto. A lo que voy es a que hasta la década del 70, las potencias europeas, especialmente Francia y el Reino Unido, eran las que tenían intereses en Oriente Medio. Después es que entra Estados Unidos a partir de la guerra 67 y la guerra 73. Y la razón es el petróleo, pero también es el deseo de tener controlada esa zona del mundo, que es una zona geopolíticamente importante. Todo lo que se llama Oriente Medio, que es la península arábiga, Egipto, es una zona importante donde hay recursos petroleros. Entonces Israel es su ancla ahí, ¿no? Entonces ellos siempre van a apoyar a Israel. Biden lo dijo más de una vez, es una alianza, creo que utilizó la palabra incondicional, ¿no? Y Trump ni siquiera tiene un juicio, es simplemente clarísimo que él es plenamente pro-israelí. ¿Y qué es lo que proponen los acuerdos de Abraham, por ejemplo, que quiere promover Trump? Lo que proponen es que algunos estados árabes establezcan relaciones con Israel, no restablezcan, alguna gente dice restablezcan, pero establezcan porque nunca les han temido, a cambio de ayuda económica y militar. Pero la condición, ¿cuál es? Que ya no se muevan las fronteras,
O sea, que se asuman los hechos consumados. En otras palabras, que ya no se devuelva tierra a los palestinos. Las cosas se quedan A lo que hoy como se denomina territorio palestino ocupado, ya que se lo queda Israel. Así es. Exactamente. Reconocer realidades, dijo él la primera vez que gobernó, cuando propuso esto y entraron 4 países a estos acuerdos que son Sudán, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, que ya tienen relaciones con Israel. Entonces, ahora estaba en eso y se produce el ataque el 7 de octubre del 23, ¿no? Y bueno, Arabia Saudita, que era, digamos, el premio mayor en esos términos, no entró y ahora las cosas están bloqueadas. Y algo que hay que saber es que, por ejemplo, es posible que algunos gobernantes árabes se dispongan a hacerlo, pero las sociedades árabes piensan de otro modo. Yo he estado allá más de una vez en el mundo árabe y lo que tú escuchas en la calle es distinto a lo que a veces dicen los gobernantes, ¿no? Incluso si son reyes. Pasa lo que pasa en cualquier parte del mundo, incluso acá, ¿no? La distancia entre el poder y la gente. Entonces, las sociedades árabes no van a aceptar este tipo de acuerdos y eso puede provocar un gran problema. Sobre todo después de la delirante propuesta de Trump de sacar a los palestinos de Gaza y crear una ribera. El propio rey Hussein, Abdalá de Jordania, ¿no? O Hussein el pueblo ha dicho que no, o sea, elegantemente, y se han reunido ya la Liga Árabe, ¿no? Para decir que no, pues, que no están de acuerdo con eso. Al-Sisi, el presidente egipcio, que es un gran aliado de Estados Unidos. Entonces, no va a ser tan fácil, digamos, imponer esas condiciones. Digamos, yo lo que siento, volviendo a lo que decía hace un rato, ¿no? Es esto de que tratar de crear un mundo donde manda el más fuerte, ¿no? Donde la democracia o los diálogos o los acuerdos no tienen tanto peso, sino tienen peso las imposiciones, ¿no? Es como cuando hay un tratado de paz y la vota el perdedor acá y le dice firma, ese es el tratado de paz, ¿no? ¿Qué tratado de paz es ese, no? Entonces, estamos asomándonos a ese mundo, a ese momento histórico. Yo tengo la impresión que va a haber resistencias, en el propio Estados Unidos hay resistencias a Trump a nivel de tribunales federales, de gobernadores de los estados, de la propia sociedad civil. Sí, hay una fuerte oposición. Sí, pero que esta lógica se esté desatando, ¿no? Me parece peligroso de todas maneras. Lo que veo más peligroso me parece preocupante, ¿no? No sé si a ustedes les pasa que conocen gente, acá en el Perú, no hay que ir lejos, que empieza a simpatizar con estos modos de actuar, ¿no? Que simpatiza tanto con Putin como con Trump, y con López Aliaga, y con Milei, digamos, es como, incluso que salen del closet político, que nunca hablan de política y de pronto se vuelven muy políticos. Y yo creo que las izquierdas deben reconocer algunos errores en conexión con la gente para que esto haya pasado. Ojo, me parece que ha habido vacíos ahí, las izquierdas, los grupos progresistas, porque la fiebre desatada por esos personajes precisamente es rotulada como antiprogre, anti-woke, ¿no? Cuando de pronto lo woke no es exactamente lo mismo que la izquierda, en fin, hay toda una discusión sobre eso, pero es como, yo recuerdo que cuando un profesor de la Universidad de Indiana me dijo algo así, ¿no? Después de que un negro sea presidente de Estados Unidos va a haber una contracorriente cultural. Probablemente estamos en eso, efectivamente, en lo que se llama la guerra cultural, ¿no? Ahí con respecto a Gaza, que, bueno, los puntos principales eran 3, ¿no? La liberación de los rehenes, el fin de la guerra y la reconstrucción de Gaza. La liberación de los rehenes se está dando, mal que bien. Israel, bueno, no ha cumplido su parte todavía. Hasta ayer, no sé si, bueno, hoy no sé, pero hasta ayer no habían cumplido con su parte de liberar a los presos palestinos. Jamás sí ha ido liberando y ha liberado hasta donde sea. Ya liberó a todos los rehenes vivos que iba a liberar en esta etapa. Con respecto a la reconstrucción de Gaza,
si bien es cierto ahí esta propuesta loca de Trump y bueno, la respuesta de esta especie de liga árabe que se está formando, van dos de estos tres puntos, pero con respecto al fin de la guerra, no se ha hablado, no se ha dicho qué va a pasar con Hamas o qué se dice qué van a hacer con Hamas en este caso, ni, bueno, por tanto de Israel y Estados Unidos, bueno, es aniquilarlos, ¿no? Pero están en el alto el fuego, pero en el caso de los árabes, ¿qué propuesta hay para ver qué se hace con Hamas? Bueno, el gran problema, y que es la tercera parte del acuerdo, ¿no? Ni siquiera queda claro si se va a pasar a la segunda, pero la última parte del acuerdo, ese es el fuego, es quién va a gobernar la Franja de Gaza. Entonces, Trump, adelantándose los acontecimientos o a ese momento, propone este delirio pues, de la Riviera Oriente Medio, que yo creo que lo ha retrocedido en eso, por eso lo hecho que lo diga fue grotesco, ¿no? Pero ese es un gran problema, ¿no? Porque los países árabes van a tener que hilar fino para ver qué propuesta alternativa hacen para que Estados Unidos e Israel no impongan un gobierno en la Franja de Gaza, y menos aún que se desplacen los palestinos. No, una posibilidad es lo que hace unas horas se supo de parte de algunos países árabes, es un gobierno monitoreado por algunos miembros de países árabes. Ahora habrá que ver si los palestinos van a aceptar eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Autoridad Nacional Palestina, que en todo este tiempo de espanto ha sido relativamente opaca, ¿no? Entonces, hay además rencillas históricas, resentimientos históricos. Yo no sé si ustedes saben, pero en algún momento Egipto ocupó la Franja de Gaza y Jordania ocupó Cisjordania, ¿no? El gran problema del mundo árabe es que han estado peleados los países árabes entre ellos en varios momentos, ¿no? Entonces, esa es una papa caliente, ¿no? ¿Quién va a gobernar la Franja de Gaza? ¿No? Quizá lo lógico sería que sea la Autoridad Nacional Palestina, pero es algo que no van... Los israelíes también rechazan la Autoridad Palestina. Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? Está oscura la situación. ¿Cuál es la cuadratura del círculo? Bueno, digamos, una posibilidad un poco audaz. Pero ¿no cree que pueda haber una mayor presión de parte de los garantes, o que haya garantes que impidan que se retorne nuevamente a la guerra, que haya que las cifras de fallecidos aumenten, porque este cese al fuego en algún momento se puede quebrar? Bueno, yo espero que no, pero como hemos estado conversando, la lógica de ese tiempo es imponer condiciones y no dialogar, ¿no? Entonces, Netanyahu está feliz con el gobierno de Trump, casi saltó alegría él y algunos de sus ministros cuando se habló de la Riviera Oriente Medio, a pesar que era una propuesta descabellada. Entonces, creo que hay un margen de juego muy pequeño para evitar que se imponga la lógica del más fuerte, ¿no? Yo esperaría que la Unión Europea tenga un papel mayor, pero la Unión Europea está relativamente desplazada por este juego de cartas entre Putin y Trump, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades tiene de influir en esto? No muchas, menos que antes, en todo caso, ¿no? Entonces, es muy difícil. Yo creo, me parece que los países árabes pueden, de alguna manera, hacer una propuesta que sea medianamente aceptable para Estados Unidos, Israel y para la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Pero esa propuesta no se ve con claridad todavía. ¿Cuál sería? ¿En qué consistiría? ¿Habría una administración temporal, un protectorado, ¿no? ¿Qué? ¿No? Y hay una cosa que sorprende además, y para mí es difícil de entender, cómo es que Netanyahu dice vamos a destruir a Hamas, y lo que uno ve a la hora que a los rehenes es que Hamas está ahí, ¿no? Uniformado, ¿no? Entonces, yo no creo que un problema de este tipo se acabe con la guerra, ¿no?
O sea, va a ser peor, ¿no? Más gente se va a meter a Hamás, ¿no? Por el resentimiento histórico que está causando esto. Entonces, yo, observando la historia, creo que hasta la guerra de Vietnam terminó en una mesa, ¿no? O sea, la guerra de Vietnam, que fue monstruosa, ¿no? Que fue terrible, ¿no? Para los propios Estados Unidos. Entonces, esto fue va a tener que terminar en una derrota mesa, para ¿no? Estados Unidos. Claro, claro, obvio, ¿no? Entonces, pero lamentablemente después de muchos muertos, de muchos heridos, de masacres inenarrables, finalmente en algún momento el agotamiento hace que las dos partes, en este caso Israel y Palestina, se sienten a conversar. Pero ojo, esto, y eso es lo preocupante, depende de qué tipo de liderazgos políticos hay, ¿no? Mientras haya alguien como Benjamín Netanyahu al frente de Israel, eso va a ser imposible. Y los propios palestinos creo que necesitan otro tipo de liderazgo, porque Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, no ha sido una figura muy relevante en este tiempo, ¿no? Entonces, si no hay liderazgos distintos en Israel, Palestina y en Estados Unidos en algún momento, ¿no? Esto difícilmente va a caminar hacia otra parte, ¿no? Y ojo que hay algo que es preocupante, ¿no? Y es que la lógica de Trump, de Putin, de Netanyahu y hasta de Xi Jinping es crear un orden permanente, ¿no? Ustedes imagínense, ¿no? Que, o sea, el orden que están creando parece que pretende ser un orden, no sé si eterno, pero que dure varios años, ¿no? Cuando en 4 años cambian al presidente de Estados Unidos, pueden elegir a otra persona, pero ellos están haciendo las cosas como si fuera Putin y Xi Jinping, ¿no? Con el tiempo ordenan las cosas de tal manera que pongo todas las cosas a mi favor. Entonces es sorprendente, ¿no? Es como crear un orden que dure varios años, ¿no? O tal vez en la mente de ellos eternamente, ¿no? Pero nada es eterno, digamos, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? Porque no es democrático lo que está pasando, ¿no? Es un tiempo sórdido, diría yo, ¿no? Triste, ¿no? Para la democracia tal como la conocemos, para los mínimos estándares democráticos. Es el tiempo del aplastamiento, ¿no? Sí. Por último, el Papa Francisco ha tenido una crisis respiratoria y está preocupando, ¿no? General al mundo, y hay quienes ya lo dan incluso por muerto, y eso es muy preocupante, pero la certeza de que sí tiene una crisis y es posible que deje su cargo como papa. ¿Cómo ve esta situación, Ramiro? Mira, lo primero que hay que saber es que el papa es un jefe de Estado, ¿no? Yo, la verdad, hace tiempo que no creo esto de que es un jefe espiritual únicamente. Los papas políticos no pueden ser, ¿no? Median en crisis política. El Vaticano es un Estado muy influyente, pequeñísimo, pero influyente, ¿no? Entonces, alguien como el Papa Francisco, yo creo que ha tenido la virtud de ser una persona que es consciente de en qué puesto está, ¿no? Es el jefe del catolicismo, que es una de las religiones con más seguidores o fieles en el mundo. Es el jefe de un Estado muy pequeño pero influyente, y es consciente también de lo que significa su palabra, ¿no? Entonces, curiosamente es alguien que convoca simpatías o por lo menos respeto de creyentes, no creyentes, ateos, agnósticos, porque de alguna manera, con todas las limitaciones que ha tenido, no ha podido hacer más cosas, obviamente, pero digamos que ha hecho y tomado una serie de decisiones que no se había atrevido a tomar otros papas. Quizás el único que hizo algo medianamente parecido fue Juan XXIII, ¿no? Al convocar el Concilio Vaticano II. Pero el Papa Francisco, desde el momento que abre por lo menos el diálogo con el movimiento LGTBI, no los condena eternamente, a los gays, a las lesbianas, ¿no? El hecho de que haya, por ejemplo, disuelto el Sodalicium, ¿no? Que es algo que probablemente otro papa no había hecho, o no hizo, ¿no? No lo hicieron los papas anteriores, porque esto ya se sabía,
¿no? Entonces, creo que hacen de él una figura muy relevante, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con las personas que sostienen que el Papa Francisco es igual a todos los papas. No, no es igual. Nuevamente hay que tratar de ver las cosas como son, ¿no? Un papa nunca va a ser alguien, por lo menos en el tiempo que vivimos y probablemente muchos años más, no va a ser alguien que va a cambiar la situación de un día para otro, ¿no? Eso creo que no va a pasar. Pero dentro de los estándares pequeños de movimiento que tiene un papa, el Papa Francisco ha hecho una serie de cosas notables, ¿no? Miren, yo recomendaría, por ejemplo, a la gente que no conoce mucho lo que él dice o escribe, que lea la encíclica Laudato Si, que es sobre el medio ambiente, ¿no? Tiene hasta 2 documentos. Esa encíclica uno la lee y es una encíclica claramente ambientalista, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Hay algunas partes con las que uno no puede estar de acuerdo, porque hay temas donde el Papa tiene una posición cerrada, como cualquier Papa, frente a la despenalización del aborto y otras cosas. En un momento habla de eso de manera oblicua, pero el hecho que algunas personas de extrema derecha lo detesten, ya te está diciendo, el propio Javier lo llamó diabólico. Después se rectificó, se acordó que era argentino, pero el Papa Francisco es una figura relevante, respetable, ¿no? Y ojo que yo quisiera hablar con mayor respeto posible porque me genera mucho respeto, pero digamos, la posibilidad de que haya un clave está ahí, hasta hay una película que no, Conclave. que no por apuras ha salido. Sí, ¿no? Y ahora justamente. Sí. Pero en el país ha salido un artículo. Sí, Jonathan, perdona. Sí, continúa, continúa. Sí, en el país. Usted escribe en el país. Hay un artículo que hablan de qué pasaría. Él mismo ya tiene una renuncia firmada y yo siento que el Papa Francisco no es de los que se va a aferrar al poder, y como ya había una renuncia reciente de un Papa que hacía la de Benedicto, su antecesor, no descartaría que él renuncie y entonces empiece el cubileteo. Y lo que puede pasar en la Iglesia Católica puede ser muy interesante, porque justamente ahí saben qué puede pasar, que se pueden barajar las cartas en consonancia con lo que está pasando en el mundo. ¿Qué quiero decir? Sí, hay una reacción conservadora, pues van a querer retomar el poder dentro de la Iglesia, pues, ya que el Papa Francisco dicen que está de bajada. El Papa progre. Eso es posible. Ahora, lo que dicen en el país es que más bien la correlación de fuerzas sería ponerse un poco al centro para lo que ha sido el Papa Francisco, ¿no? Pero obviamente creo que en algún momento se producirá el cónclave y entonces va a ser increíble porque seguramente vamos a leer en redes sociales, viene el Papa Woke o el Anti-Woke, ya es tiempo que retrocedan, ¿no? Sí. Vamos a ver, o a leer, ¿no? Y entonces, ¿a qué Papa le gusta Trump o a Milei? O sea, vamos a estar en ese plan, ¿no? Y claro, el Vaticano con su habilísima diplomacia, ya salió Pietro Parolin, uno de los grandes del Vaticano, dice, no, eso son especulaciones, pero eso de que el Espíritu Santo escoja al Papa, ya sabemos que es por lo menos relativo, ¿no? Claro. Es una elección humana. Sí. Entonces, no, solo quisiera agregar que no. Sí, es que como hay cortes de audio, sí, continúe. No, lo que me refería es que hay que, digamos, va a ser muy interesante ver qué pasa y ojalá el Papa se reponga, pues. Pero sí, esperemos, digamos, porque creo que su salud está muy relevante. Está muy delicada su salud, ¿no? Así que es posible que renuncien. Tiene un problema en el riñón. Vamos a ver qué pasa, pero creo que se viene en ese escenario también, en este mundo tan complicado, en el escenario de religiones con mayor poder también se viene un remesón, ¿no? Wow. Un cambio global prácticamente, ¿no? En el que estamos viviendo, ¿no? Hacia estos líderes de poder casi totalitarios, por así decirlo,
matonescos más que todo, ¿no? Porque totalitarios implicaría también que la población lo siga, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué ocurre, qué pasa con el mundo. Bien, muchas gracias Sí, pues. por aceptar esta conversación, ha sido Gracias, pues. esclarecedora. Muchas gracias por estar acá en nuestro Sí, chat. Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que sí, a mí me han encantado las citas, las referencias que has dado, que las he apuntado y las voy a revisar. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Esperemos que podamos hablar un tema ambiental más adelante. Así que cuídate Claro que sí. y un fuerte abrazo. Hasta Un pronto. abrazo para ustedes.